La historia de Adán y Eva no es solo una historia de creación y caída, sino también una profunda meditación sobre el significado de la vida, la muerte y el impacto de cada decisión. De ser la primera pareja, ahora están cubiertos de las marcas del pecado y del error, cicatrices de la carga dejada no solo en sus vidas, sino en todas las generaciones de la humanidad. Desde el principio, fueron creados para vivir para siempre en perfecta unión con Dios, pero su desobediencia al único mandamiento, no probar el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, trajo la maldición de la muerte y el dolor. La pregunta ahora es, ¿qué pasó realmente en sus últimos días? Aunque la Biblia presenta claramente los acontecimientos desde su creación hasta su caída, guarda silencio cuando se trata de sus momentos finales. Sin embargo, al estudiar las Escrituras, podemos encontrar pistas que pueden arrojar luz. Empecemos por el Edén, el paraíso donde Dios caminó con el hombre. Adán y Eva vivieron en abundancia. Cada fruto era su felicidad, y la paz era como música en el aire. Pero su mundo perfecto se desmorona cuando llega la astuta serpiente. En el libro del Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, leemos cómo la serpiente con sus palabras engañosas sembró la duda en el corazón de Eva. ¿Dios realmente dijo que no se puede comer ninguno de los frutos de los árboles del jardín?, preguntó. Con esa pregunta, la serpiente comenzó a destruir el mandato de Dios, tentando a Eva con la promesa de que serían como Dios. Al poco tiempo, Eva se sintió atraída por el atractivo fruto. Su deseo de sabiduría le permitió desobedecer el mandato de Dios. Simplemente extendiendo la mano y mordiendo la fruta, destruyó la perfecta armonía del mundo. En su obediencia, también le dio a Adán el fruto, y en un abrir y cerrar de ojos, su mundo quedó envuelto en oscuridad. Dios es claro en su advertencia. El día que lo comas, ciertamente morirás. Esa muerte no es una separación física inmediata, sino espiritual de Dios. En ese momento, su gloria eterna desapareció y sintieron la desnudez, la vergüenza de lo que habían hecho. Ha comenzado la cuenta atrás para su tiempo, y con ella el colapso de todo lo perfecto. Su mundo ideal ha cambiado. El Edén, lleno de abundancia, se ha convertido en un recuerdo. Mientras huían del paraíso, la tierra que alguna vez fue su hogar ya no les respondía con amor. Trabajar, que antes era un placer, se ha convertido en una pesada carga. El sudor y el trabajo se convirtieron en su nueva realidad, y cada fruto de sus esfuerzos se convirtió en un recordatorio de la maldición que trajeron al mundo. En este nuevo mundo nacieron sus hijos, Caín y Abel. En Génesis capítulo 4 podemos leer la historia de su tragedia. Abel, un pastor, ofreció lo mejor de su rebaño, mientras Caín, un labrador, ofreció el fruto de la tierra. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. La ira y la envidia envolvieron el corazón de Caín, hasta que su odio terminó en el atroz asesinato de su hermano. En un momento de ira, Abel fue asesinado por Caín, ofensa que profundizó aún más la herida causada por el pecado de sus padres. El Edén no fue lo único que perdieron Adán y Eva. Perdieron un hijo por la muerte y otro hijo por el pecado. Caín fue maldecido y exiliado, mientras el recuerdo de sus decisiones se volvió como un puñal que siguió hiriendo sus corazones. El peso de su conocimiento era demasiado pesado para soportarlo, el conocimiento de que eran el camino para que el mal entrara al mundo. Cada lágrima, cada pelea y cada herida fue un recordatorio del error que cometieron. La vida que alguna vez estuvo llena de esperanza está envuelta en la sombra de la muerte. Su historia no es solo un recordatorio del castigo, sino un reflejo del verdadero valor de obedecer a Dios. El recuerdo del Edén parece una sombra que sigue a Adán y Eva y los envuelve cada noche. Pero aquí también es donde todo empezó a cambiar.
Si la expulsión del jardín del Edén parecía el pináculo del castigo divino, su vida fuera de la protección y provisión directa de Dios sirvió como una lección dolorosa sobre la realidad de la humanidad. En el libro del Génesis dice: tuvieron hijos e hijas, pero menciona específicamente a su hijo Set. Con su llegada, pareció brillar una luz de esperanza. Su hijo Enós inició el avivamiento espiritual, porque entonces comenzó la invocación del nombre del Señor. Génesis 4:26. Pero a pesar del rayo de esperanza, la oscuridad seguía acechando. A medida que pasó el tiempo, Adán y Eva fueron testigos de cómo el mundo, que alguna vez fue su lugar de vida, se convirtió en un lugar de maldición y muerte. Sus ojos vieron cosas que nunca imaginaron: la primera matanza, familias destruidas y tribus peleadas. Como padres, cargan con la pesada culpa de su desobediencia. Cada injusticia, cada lágrima y cada dolor que experimentaron sus descendientes se convirtió en una herida que volvía una y otra vez. La promesa de un Redentor sigue siendo un rumor que se extiende hasta el futuro, pero el presente es pesado y lleno de dolor. Con el paso de los años, el cuerpo de Adán empezó a fallar. La fuerza de sus manos, que también habían cultivado la tierra, se había desvanecido. El que una vez puso nombre a todas las criaturas y trabajó en el jardín del Edén, se debilitó. Sus movimientos se hicieron más lentos y el peso de casi un milenio de vida se inclinó sobre sus hombros. Eva, la mujer que llevó en su vientre a la humanidad, también cargó con el peso del tiempo. Su rostro, que alguna vez reflejó la creación perfecta, estaba teñido de arrugas y cansancio. La muerte de Adán está registrada en Génesis 5:5. Y fueron todos los días de Adán 930 años, y murió. Imagínese esta escena: hijos, nietos y bisnietos reunidos para presenciar la primera muerte natural en la historia de la humanidad. Era la primera vez que presenciaban el último aliento de alguien. Adán, el primer hombre, el primer pecador, fue el primero en enfrentar la muerte física, la señal perfecta de la maldición causada por el pecado. ¿Cómo se habrían sentido quienes lo rodeaban? Tristeza, respeto y tal vez un poco de alivio, porque el peso de su error ha vuelto al polvo. Pero ¿de dónde vino su muerte? Según la Biblia, es causada por la vejez, un resultado natural de casi un milenio de vida. ¿Se pudo haber enfermado o tenido alguna limitación física? Es posible, pero parece más lógico que sea consecuencia del proceso natural de envejecimiento. Su muerte marcó el final de una era en la historia de la humanidad, una escena dolorosa pero significativa que conlleva un profundo significado espiritual. En otros escritos antiguos hay pistas sobre los momentos finales de Adán. Según trascendió en su agonía, su familia oró y derramó lágrimas, tratando de aliviar su condición. El arcángel Miguel vino a consolarlo y preparar su espíritu para la muerte. Esta interpretación muestra a un Adán que, en medio del dolor, pensó profundamente en sus errores y en la promesa que Dios le hizo en el Edén, la promesa de que su descendencia vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente y traería la salvación. Mientras tanto, Eva, la primera mujer y última testigo del Edén, queda sola en el recuerdo del jardín perfecto. Él fue la única persona que trajo el recuerdo de un mundo que aún no estaba contaminado por el pecado. Pero, como todas las cosas, también llegó su fin. Aunque no hay un registro exacto en la Biblia sobre su muerte, es lógico suponer que también murió de vejez, como Adán. Es posible que haya pasado sus últimos días rodeado de su familia, meditando en las promesas de Dios y en todas las experiencias de la humanidad desde el Edén hasta su último momento. La historia de Adán y Eva no es solo una historia de pecado y maldición, sino un recordatorio de la importancia de la fe, el arrepentimiento y la esperanza de la promesa de salvación. Su vida y muerte sirvieron como el primer capítulo de la larga historia de la redención de la humanidad
por parte de Dios. La promesa de Dios en Génesis 3:15 acerca de la cabeza de la serpiente que la simiente de la mujer aplastaría fue un rayo de esperanza que continuó brillando para Eva hasta sus últimos días. A pesar de todo su sufrimiento y errores, esta promesa parece haber sido su refugio, un recordatorio de que a pesar de todo el pecado y la muerte, Dios tiene un plan de salvación. A medida que crezca, es posible que esté pensando en ese día, el día en que la maldición del pecado será eliminada y la humanidad volverá a tener comunión con Dios. Según la tradición bíblica, la muerte de Eva fue pacífica, un final lleno de fe y confianza en la promesa de Dios. Pero fuera de los escritos canónicos, hay tradiciones que hablan de un final más dramático. Se narra en algunos escritos no bíblicos, como el libro de Adán y Eva, que Eva murió después de la muerte de Adán, desplomándose de pena. Otra tradición dice que murió repentinamente, tal vez a causa de una enfermedad, un recordatorio de la corta y temporal vida del hombre desde la caída en el Edén. Aunque no hay evidencia bíblica de estos detalles, proporciona una comprensión más profunda de los sentimientos de la primera mujer ante la muerte. Pero más allá de los detalles de su muerte, Eva se convirtió en el símbolo de una historia más profunda. Ella es la madre de todos los seres vivientes, el principio de la humanidad, pero también llevó el peso del pecado. Su memoria se ha convertido en un símbolo del anhelo de salvación, de la espera del cumplimiento de la promesa de Dios de que un día todo sufrimiento será revertido. En Romanos 5:20 se dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta es la historia de Adán y Eva, una historia de caída, pero sobre todo una historia de gracia y esperanza. Con la venida de Jesucristo, la historia de la humanidad tuvo un nuevo capítulo. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, también la gracia entró por un hombre, Jesucristo. La muerte causada por Adán fue reemplazada por la vida eterna. El juicio se cambia en justicia y la vergüenza en curación. Cristo es el fin de la esclavitud del hombre al pecado y el comienzo de una nueva vida. Su cruz fue el puente que nos trajo de regreso a Dios, el que cerró la brecha creada por la desobediencia de Adán y Eva. Hoy vivimos en la realidad de esta redención. Si sientes el peso de tus errores, recuerda que en Cristo hay un nuevo comienzo. No hay pecado demasiado grande para ser perdonado, ni herida demasiado profunda para ser curada. La historia de Adán y Eva es un recordatorio de que incluso en medio de la noche más oscura, la luz de la esperanza en Cristo siempre está ahí. La promesa de Dios en el Edén se ha cumplido, y la redención no es solo algo por venir, sino algo que podemos experimentar aquí y ahora. Su historia nos enseña que el amor de Dios es mayor que cualquier error. La cruz es prueba de que Dios es siempre fiel a su promesa, y la resurrección de Cristo es garantía de que la última palabra de nuestra vida no es nuestra caída, sino nuestra restauración. Entonces, si estás perdido, si estás perdiendo tu propósito o si el peso de tu pasado parece que ya no puedes soportarlo más, recuerda que hay esperanza en Cristo. Él es el nuevo comienzo, no solo para Adán y Eva, sino para todos nosotros. Si quieres seguir escuchando este tipo de contenido, presiona el video que se encuentra en tu pantalla. Dios los bendiga y recuerden, con Él siempre hay un nuevo comienzo.